la maravilla de lo que nuestro Padre Celestial sigue haciendo alrededor del mundo. Y es que hoy te vengo a compartir el testimonio de nuestra amada Sani. Tuve el privilegio por primera vez leer su testimonio en el 2020, donde ella nos compartió cómo fue que el Señor la llevó a 21 días de gratitud y lo hermoso ahí que el Señor hizo. Aquí puedes encontrar este testimonio y muchos más en nuestra página inspira.org, sección testimonios ahí para seguirte inspirando. Y hoy nos viene a compartir la palabra Génesis 12:2, que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cómo esta palabra se ha hecho rema en su familia, en su vida, aún después de una tormenta, de una batalla fuerte, en donde durante tiempo ella pensó que tal vez no llegaría a este tiempo. Hoy oramos en el nombre de Jesús que este testimonio sea de inspiración a tu vida. En el nombre de Jesús, que hoy te levante en fe, sabiendo que tú estás desde la victoria hacia la victoria por Cristo Jesús. Mi amada Sani, gracias por estar aquí. Oramos en el nombre de Jesús, que Dios hable a través de tu vida. Amén. Sí. Quisiera comenzar esto con este versículo que ya mencionaste, que es Génesis 12:2, ¿verdad? Mi proceso comenzó hace 2 años, en el 2019. 3 años ya serían. Estoy un poco perdida con los años, con este tema de la pandemia, la cuarentena que nos cambió todo, ¿verdad? Desde que comencé, tuve un poquito de fe de que iba a salir de esa, pero cuando el proceso comenzaba, parecía que todo iba para que mi matrimonio termine. Cada vez que yo intentaba hacer a mis fuerzas eso, empeoraba la situación. Y fue en un momento que casi 3 meses de separación, donde el motivo por el cual yo me separé fue principalmente mi carácter, ¿verdad? Y donde yo llegué al canal de ustedes, al canal de Inspira, y vi el proceso que tuvo Beverly, ¿verdad? Y me sentí tan identificada, me sentí así: Dios mío, yo creo que Dios quiere primero sanarme a mí y sanar mi corazón para después Él darme lo que yo debo tener, ¿verdad? Yo no sabía si eso era mi matrimonio nuevamente, ¿verdad? Pero yo comprendí que yo estaba herida y yo herida iba a herir a otras personas, y en ese proceso yo herí a mi marido, yo herí porque lo que nosotros arrastramos desde la infancia, vamos hiriendo y vamos queriendo que nuestro marido sea de una forma, y no es hasta que nosotros nos sanamos de verdad. Eh, Tenía muchos miedos en ese proceso porque yo me separé por una causa así, solamente de un malentendimiento, ¿verdad?, con mi marido, pero lastimosamente ocurrieron otras cosas por el camino que fueron dañando más mi corazón, y donde yo tuve que realmente sumergirme en la palabra de Dios, donde yo tuve que atajarme de la mano de Dios, porque fue un proceso muy doloroso, fue un proceso que a mí más me dolía porque yo estaba embarazada en ese momento, y es un momento donde la mujer queda susceptible y donde yo me rendía a los pies de Dios. Yo realmente me rendía a los pies de Dios, y yo le decía a Dios que en ese momento Él era ese marido que yo necesitaba. Y fueron palabras que iban cayendo ante mí, ¿verdad? Yo iba pasando por el proceso y Dios me iba mostrando cada palabra para ese momento. Era impresionante. De ahí yo comencé, incluso hice una agenda que tengo ahora a mano, que esta es mi agendita. Yo veía todos los capítulos de ustedes de Inspira, seguía al pie de la letra. Yo puedo decir que realmente me aferré a la palabra de Dios, pero no todo es así tan fácil. También tuve mis caídas, tuve mis días de que yo pensaba que yo no iba a ganar esa batalla. Llegó un momento donde yo pensé que ganar la batalla era realmente dejar en manos de Dios mi matrimonio y tener que empezar una vida separada, ¿verdad? Llegué a pensar eso, llegué a pensar que lo que Dios quería para mí era que yo me separe de mi marido. Pero sin embargo la palabra seguía, las promesas seguían llegando. Me acuerdo que seguí una recomendación de Beverly, que era hacer versículos y tener a mano en tablitas
¿verdad? Y cada vez que a mí venía una palabra negativa, yo agarraba eso y leía no. Pero yo no me aferraba tanto a la promesa de no, Dios va a, Dios va a restaurar mi matrimonio. No, yo decía, Dios va a hacer lo que tiene que hacer y yo tengo que esperar con paciencia. Yo comencé a enamorarme más de Dios y de mis momentos a solas con Dios. Y justamente este lugar donde estoy, hoy vine a la casa de mi mamá. Y este lugar donde estoy es el lugar donde pasé a solas tanto tiempo con Dios. Y, y realmente tuvo sus frutos. Tras casi un año de separación, volvimos con mi marido. O sea, hablo en el sentido de que volvimos a empezar ese proceso de enamorarnos. Realmente él fue dejando poco a poco todo lo que a nosotros nos alejó y yo también. Mi carácter fue transformado totalmente y no solo para con mi marido, sino para con mis padres, con quien yo tenía una malísima relación, con mis hermanos. O sea que el proceso de Dios no viene solo para restaurar eso que está roto, sino para restaurar todo lo que está en tu camino. Todo, absolutamente todo, Él fue restaurando de a poco. Y casi un año después vi sus frutos otra vez. Fue un largo proceso de un año ya con mi marido en la casa, ¿verdad? Habían así entre idas y vueltas, pequeñitos roces, ¿verdad? Pero un día decidimos volver a empezar un hogar, a mudarnos, a vivir juntos, porque gracias a Dios también nunca se concluyó el proceso de divorcio que nosotros empezamos. Nunca esos papeles fluyeron y Dios sabe que Él hizo algo allí para que eso pare, ¿verdad? A tiempo, porque yo temía que eso sucediera, ¿verdad? Y nunca sucedió. Y Dios me prometía, yo decía, no sé cómo va a pasar porque yo creía que cada vez que el divorcio estaba más cerca y no, no se dio porque Dios es el que tiene la última palabra. Y si Dios te dice que te va a dar la victoria, es porque te va a dar. Y es algo que yo aprendí a sostenerme en su palabra, a creer en sus palabras, por más que yo esté viendo con mis ojos terrenales muchas tormentas, cosas que parecen que imposibles que se van a dar, pero Dios te hace ver con los ojos de la fe. Y esos ojos de la fe, uno ve victorias, uno ve que va a ganar la batalla, ¿verdad? Pero es difícil. Yo pasé por muchas tormentas, pasé por muchos momentos de desánimo, pero yo creo que lo único que me sostuvo, y estoy segura, es la palabra de Dios. Hoy en día, casi de 2 años ya después de mi proceso, de iniciar ese proceso, puedo decir que puedo ver los frutos. Hoy mi marido, después de mucho tiempo, volvió a tener un trabajo, ¿verdad? Así, hace casi 4 meses está con un trabajo, cosa que yo le veía sufrir a él, pero yo le rogaba a Dios que por favor le dé un trabajo a mi marido, porque él pasó muy mal también por eso. Y él decía, se sentía culpable, decía que él estaba sufriendo todo lo que él hizo pasar, ¿verdad? Pero yo le decía, no, Dios te va a dar. Y no solamente eso, con el trabajo también vino otra bendición de por medio, ¿verdad? Otro hijo que vamos a tener. eh, yo digo el hijo de la Victoria, y justamente le pusimos a nuestra hija el nombre de Victoria, ¿verdad? Recordando que vimos una victoria en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Y bueno, eso es el resumen de nuestra restauración familiar y matrimonial, porque más que matrimonial es un familiar, ¿verdad? Porque Dios tuvo que restaurar también muchos cabos sueltos entre nuestras familias, ¿verdad? Tuvo que restaurar corazones que capaz yo iba a perdonarle más fácil a mi marido, pero a mi mamá, también a mi papá, a mis hermanas. O sea, fue todo un proceso maravilloso y el proceso sigue. De parte de mi familia, mi mamá es una persona entregada a Dios, una persona que también se convirtió, ¿verdad? Pero faltan todavía algunas personitas y yo creo que Dios con el proceso mío y de mi marido está llegando a todas esas personas. Y, o sea, que va más allá. Por eso tomé esta palabra, Génesis 12:2, como la palabra que Dios quiere hacer con nuestro matrimonio una nación grande. Y yo creo que esa nación habla de mi familia y va mucho más allá, mucho más que mis hijos y mi marido y yo. Y ahí es lo que te puedo decir. No sé si me quieres preguntar algo porque me voy perdiendo un poco. No, mira, es impresionante. Mi amada Sani, si tú pudieras contar humanamente cuántas veces quisiste tirar la toalla,
en el año en que estuvieron separados, luego cuando regresan y las dificultades comienzan? ¿Cuántas veces dirías tú que pensaste tirar la toalla? Y mira, fueron casi 14 meses y yo creo que 28 veces quise tirar la toalla, o sea, 2 veces al mes yo quería tirar la toalla. Mi amada Sani, ¿qué Eh, fue lo que te detuvo? Ahí donde ya no querías, donde ya no tenías las fuerzas. el momento que yo le vi a mi marido como una alma, más que como mi esposo, yo le vi a él como un alma que necesitaba de la oración de una persona. ¿Y quién iba a orar por él? Porque yo decía, su mamá, bueno, pero yo tengo que orar por él, más que como mi marido, por un alma que necesita, porque yo iba a rendir cuentas el día de mañana a Dios por su alma, porque yo tuve la oportunidad de orar por él y por mi familia, ¿verdad? Ese fue el momento donde yo dije, no, yo tengo que seguir orando por él. Claro. Cuando te refieres a orar por un alma, mi amada Sani, ¿cómo cambia tu oración de un antes y después? Yo comienzo a orar pidiéndole a Dios que Él haga su voluntad, que Él tome el control, que ya no es mi fuerza, sino es la suya, ¿verdad? Donde yo comienzo a decirle a Dios, bueno, yo le dejé a Dios ahí en sus manos mi vida, mi proceso. Yo solo actuaba según lo que Dios me decía, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces recibía palabras ofensivas y en mi carne yo iba a querer ofenderle más a esa persona, pero en ese momento yo ya no le decía nada, no, me quedaba ahí o me alejaba de la situación y le entregaba eso a Dios. Fue ahí donde yo comencé a ver cómo las cosas cambiaban, ¿verdad? Y fue rápido, no les hablo de que fue así. Hoy yo comenzaba y tardó 2 meses, no. Yo comencé a obedecerle a Dios, o sea, siempre le obedecí, ¿verdad? Tiraba la toalla, pero cuando todo comenzó a cambiar es cuando yo comencé a verle como un alma y le entregaba a Dios y oraba bajo su voluntad. Donde le decía, tu voluntad es perfecta, entonces nada va a salir mal de eso, nada que dañe más mi corazón, ¿verdad? Entonces fue así. Mi amada Sani, fíjate que muchos creen que cuando llega el divorcio, Dios en su infinito poder, que lo pudo haber detenido, a lo mejor significa que si Dios permitió el divorcio es porque a lo mejor ya no hay nada más que hacer. Cuando comienza el divorcio en tu familia, ¿llegaste a pensar también eso y cómo desmentiste esa mentira para continuar orando por esta alma que ahora el Señor te había entregado? Bueno, el proceso ya estaba todo, incluso ya había fecha de citación para el último juicio, en donde llegó una persona a mí, bueno, yo creo que Dios conmigo era más testimonios, ¿verdad? Él me mostraba en su palabra, yo creía, pero igual siempre venía a afirmarme con un testimonio, su palabra. Yo acudía a consultas psicológicas donde mi psicólogo era una persona cristiana, ¿verdad? Y en donde la última sesión que tuve con ella me cuenta su testimonio y era así muy personal y me dice, yo tengo que contarte esto, pero a mí me pasó lo mismo. Y me cuenta que en el último, en el último juicio de divorcio, es, su marido retira ahora el divorcio. Y yo me quedé así impactada porque era algo que nadie sabía, ¿verdad? Y ella me cuenta a mí y yo digo, oh, ¿verdad? Y yo creí eso, pero yo no le dije a nadie. O sea, yo sabía que eso nunca iba a pasar. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia, los juicios se cancelaron todos, porque mi fecha era así, una fecha, creo que era en marzo, y en marzo, el 9 de marzo comenzó acá en Paraguay toda la cuarentena total. Entonces los juicios se cancelaron hasta agosto, creo, y para eso nosotros ya estábamos muy bien y retiramos todas las denuncias. Pero en su palabra dice perfectamente que ni por más ni que se consuma ese divorcio, ¿verdad? Que eso no es una, ¿cómo te puedo decir? Es algo que pueda atajar la restauración matrimonial, porque he visto matrimonios también de mi iglesia, ¿verdad? O del lugar donde voy, donde ya se divorciaron y volvieron, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y yo me imagino, Sani, que esto te llevó a otro nivel de fe, el poder llegar casi a ver un matrimonio completamente destruido, más ver el poder del Señor de resucitar.
La última pregunta, mi amada Sani, y es, ¿qué es lo que has aprendido ahora que están restaurados? Ahí para las parejas quienes se imaginan cómo es esto de estar restaurados, se preguntan si es como una luna de miel, si todo es perfecto, si hay muchos problemas al principio. ¿Qué es lo que has aprendido ahora que están restaurados? ¿Viene un bebé en camino? ¿Es el tercer bebito que tienen? Es el tercero que viene, sí. La verdad que no es una luna de miel, pero uno aprende a mirar el matrimonio de otra manera. Con tu corazón sanado, vos ves de otra manera. Los problemas se afrontan de otra manera. Te das cuenta que muchas veces, ¿verdad? No sé si es en mi caso nada más, pero mi marido es un poquito desordenado y es donde a veces yo quiero, "Ay", ¿verdad? Pero me atajo porque son cosas que se pueden solucionar, donde vos ves que eso por lo cual antes vos explotabas, o sea, yo, es algo que se puede solucionar con palabras. Entonces es ahí donde a veces, ahí a punto de arreglamos las cosas, ¿verdad? Y donde yo dejé de ser totalmente el egoísmo de lado y pensando empáticamente en todas las situaciones, ¿verdad? Y no solo veo de parte mía, sino de mi marido. Y que yo digo así, no sé, es grande lo que veo en él porque es él quien tiene sed de Cristo, sin que yo le diga nada a él. Él solo volvió a los pies de Cristo, hoy en día sirviendo en la iglesia, hoy en día asistiendo todos los domingos al culto, es el primero que se levanta, con eso te digo, es el accionar de Dios, no son mis palabras, es Dios transformando su corazón todos los días. Gloria a Dios. Entonces podemos resumir, número uno, aprendiste a escoger tus batallas, que no todas se Exactamente. pelean de frente, hay unas que se pelean de rodillas, otras en paciencia. Y aprendiste también, Sani, que tu batalla no es contra tu esposo, sino el verdadero enemigo que se esconde detrás de nuestras debilidades. Mi amada Sani, te bendecimos, ahí vemos en la audiencia hay varios ahí inspirándonos con las promesas que el Señor les ha dado. Jasna 85 nos dice, Dios me mostró que Él reviviría mi matrimonio, aunque sea después del divorcio, y me dio la palabra del hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes 4:8. Y hoy este testimonio viene a comprobar que para Dios no hay nada imposible, que el divorcio no es el punto final, como muchos hoy están creyéndolo, sino es el principio de un milagro que le dará aún mayor gloria y honra al Señor, como hoy Sani lo está viviendo, como la palabra del Señor nos lo dice en Génesis 12:2. Te invito a que anotes Génesis 12:2 en tus tarjetitas, que declares esa palabra cuando sientas ya no poder. Si ya vas por las 28 veces como Sani que quiso tirar la toalla o por las 30, reafírmate con la verdad del Señor, con la escritura y con esas promesas, sabiendo el Dios fiel y verdadero que las hizo. Tú vas a resistir, vas a persistir en fe, amor y obediencia hasta ver el enemigo huir de tu familia y de las generaciones venideras, donde el Señor las bendecirá. Mi amada Sani, te bendecimos. Gracias por no callar. Y ahí continuamos a la expectativa de lo que Dios continuará haciendo en tu familia. Bendecimos a cada uno por haber estado conectados y los esperamos en el próximo testimonio que inspira. Hasta la próxima.